Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, a continuación explicaremos la economía de Tailandia desde el punto de vista del crecimiento económico, tomando en cuenta los factores que predominan dentro del mismo. Nuestro grupo está conformado por Gabriel de Abreu, Miguel Ángelo Reis, Juline Ruiz, Ricardo Caraballo y mi persona, Judith Camacho, quien iniciará la exposición. Bueno, para empezar, definiremos lo que es el crecimiento económico y cómo lo adaptamos al país de estudio. La historia del crecimiento económico es tan larga como la historia del pensamiento económico. Ya los primeros clásicos como Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron conceptos fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico humano. La relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo o el enfoque competitivo como instrumento de análisis de equilibrio. Este sería el pensamiento clásico. Ahora, con el neoclásico y a partir del trabajo de Solov y Swan, que es el que estamos viendo, ellos vieron cómo la relación neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico, introduciendo el enfoque de la optimización intertemporal desarrollada por Ramsey para analizar el comportamiento de los consumidores. Es por ello que los investigadores neoclásicos se vieron obligados a introducir el progreso tecnológico exógeno, motor último del crecimiento a largo plazo. Los nuevos investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de modelos en los que, a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo fuera positiva, sin la necesidad de suponer que alguna variable del modelo crecía de forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara, como ya dijimos, con el nombre de teorías de crecimiento endógeno junto a Solov y Swan. Entonces, podemos resumir que al principio, el modelo clásico se refería únicamente a la acumulación de capital físico humano y ya a través del pensamiento neoclásico y a partir del trabajo Solov y Swan, adaptamos lo que es la optimización intertemporal del comportamiento del consumidor y además introducimos lo que es el progreso tecnológico como motor último del crecimiento a largo plazo. Ahora, unificando esta idea con el país Tailandia, podemos decir que Tailandia ha tenido un crecimiento económico tomando en cuenta que toma en consideración lo que son los factores tecnológicos de forma positiva al momento de importar y generar valor agregado dentro del país. Estudiemos el país Tailandia desde el inicio. Tailandia, oficialmente llamado como el Reino de Tailandia, está ubicado al sudeste asiático. Tiene una superficie de más de 500.000 kilómetros cuadrados y su idioma oficial es el tailandés, con una aproximación del 90,7% de la población que habla el idioma. También existen otras como el malayo, el birmano y el islam. La religión que practican es el budismo. Sin embargo, también existe el musulmán y el cristiano. Su moneda es el baht y la forma de Estado es la monarquía constitucional, lo que hace que, gracias a esto, tenga una división administrativa bastante predominante de 76 provincias y un municipio, lo que hace que a nivel político tenga una burocracia bastante importante. Gracias a su clima, que es tropical, cálido y lluvioso, hace que sus tierras sean bastante fértiles, por lo que tienen una base inminente agrícola de exportación y de productos como el arroz, el caucho, el estaño. En las últimas décadas se han producido cambios muy profundos en la estructura económica del país, donde, además de sentar gran base en la parte agrícola, esta ha diversificado y se ha orientado a través de la industria. Es decir, Tailandia se ha convertido progresivamente en una plataforma de producción y manufactura intensiva de trabajo.
exportando entonces ordenadores, vehículos de transporte, componentes eléctricos y piezas de automóvil con destino al mercado internacional. Aún así, Tailandia no deja de mantener un importante papel dentro del sector agrícola. Además de esto, tienen el sector servicio y de turismo, donde el crecimiento ha sido notable en los últimos años. Sin embargo, este no solo llega a aportar más del 20% del PIB. Asimismo, se ha producido una relativa modernización de la banca, los seguros, los transportes y las telecomunicaciones. Sin embargo, debido a su cantidad de de división administrativa, hace que no se encuentre dentro de los primeros lugares dentro de la prevención de corrupción. Es un país donde se puede notar la desigualdad. Hablando un poco mejor de la economía de Tailandia y no solamente tomando algunos factores claves, Tailandia es la segunda economía más grande del sudeste asiático, después de Indonesia. Esto debido a sus tierras fértiles. Es uno de los principales productores y exportadores de arroz y también produce caucho, azúcar, maíz, yute, algodón y tabaco. Igualmente es un importante exportador de camarón de cultivo. Tailandia es un centro de ensamblaje para marcas internacionales de automóviles. La producción de componentes y aparatos eléctricos, así como el de computadoras, muebles y productos plásticos, también son sectores que toman gran relevancia dentro del país. Mi compañero Gabriel les explicará ahora cómo la economía de Tailandia y su exportación ha influido a lo largo de los años, el periodo de estudio de 2000 al 2020, en el crecimiento y sus variaciones ante el PIB. El estudio del Producto Interno de Tailandia se puede dividir en periodos, según el comportamiento de la variación. Periodo 2000 a 2007. La economía de Tailandia registró un constante desequilibrio entre el ahorro y las inversiones, como resultado de una disminución sustancial de las inversiones tras la crisis financiera asiática de 1997. La fuerte desaceleración de las inversiones se ha señalado como uno de los factores importantes que explican la reducción del dinamismo de la economía en el decenio del 2000, periodo 2008 a 2010. La desaceleración económica mundial de 2008 a 2009 y la contracción de la demanda externa tuvieron efectos desfavorables en la economía. Recordemos que Tailandia depende muy fuertemente de lo que sería el sector externo. En respuesta a esta crisis, las autoridades adoptaron rápidamente un conjunto de medidas de estímulo fiscal y de relajación monetaria, que cumplirán su objetivo en el periodo 2010. 2011, el periodo 2011 a 2018. A pesar de las peores inundaciones en 5 décadas, en 2011 consiguieron recuperarse con un crecimiento del 6.4% del PIB en 2012, gracias al impulso de la reconstrucción, del dinamismo de la demanda interna y la recuperación de la confianza de los consumidores. El periodo 2013 a 2015 fue un periodo de crisis política y el leve crecimiento de la economía es debido principalmente al consumo privado, la, la importación de mercancías débiles y la lenta recuperación del sector turístico. En el periodo 2016 a 2018 fue un periodo de crecimiento constante, alrededor del 3.7%. Fue precisamente en 2017 cuando el país estableció sus objetivos económicos a largo plazo en su Estrategia Nacional de 20 años para alcanzar el estatus de país desarrollado y la transición a una economía digital en el 2036, periodo 2019 a 2020. En otoño de 2019 se lanzaron dos paquetes de estímulo. Estas medidas a corto plazo tenían el objetivo de mantener el crecimiento alrededor del 2.5%. Pero el inicio de la pandemia por COVID-19 ocasionó que la alta dependencia de Tailandia respecto al turismo y las exportaciones fueron una de las economías que más afectadas se vio por la pandemia. Esto se puede ver reflejado en
en el crecimiento de la economía, que disminuyó en un 6% alrededor. El Producto Interno Bruto por sectores de Tailandia está determinado principalmente por el sector primario o sector agrícola, el cual representa el 10,7% de su PIB. Tailandia es el octavo exportador de alimentos a nivel mundial, específicamente de determinados transformados agroalimentarios. Es el primer exportador de arroz, piña enlatada, atún enlatado y gambas congeladas. Y es el tercer exportador mundial de pollo. El sector secundario o sector industrial tiene una participación del 27,9% en su PIB y está muy concentrado en la capital y su entorno. El mismo ha experimentado una gran expansión durante los últimos 25 años, específicamente en lo que se refiere a la manufactura. El sector terciario o sector de servicios representa el 61,3% de su PIB. Su crecimiento ha sido muy notable durante los últimos años. En el mismo destaca el turismo y se ha producido una relativa modernización en la banca, los seguros, los transportes y las telecomunicaciones. En esta gráfica podemos evidenciar los sectores económicos según su Producto Interno Bruto en el periodo comprendido del año 2000 al 2020. En un punto más bajo tenemos al sector agrícola, el cual tiene su inicio en un 8,5% y finaliza para el año 2020 en un 8,6%. El sector industrial inicia en un 33,7% y en ese periodo de 21 años finaliza en un 30,4%. El sector de servicios en su punto más alto inicia en un 57,8% y finaliza para el 2020 en un 61%. Podemos evidenciar de que en manera general las tendencias no han tenido ningún tipo de cambio representativo. En cierta manera han sido constantes. El crecimiento del Producto Interno Bruto en este periodo ha sido alrededor del 3,49%. La balanza comercial está representada por las exportaciones e importaciones en un país, en este caso Tailandia. En el periodo de estudio, el cual viene dado del año 2000 al 2020, podemos evidenciar de que las exportaciones superan a las importaciones, dando a entender de que en este periodo siempre ha tenido un saldo positivo en su balanza comercial. Solo hay un periodo en específico que comprende el año 2012 y 2013 en la que las exportaciones e importaciones tienden a ser, por así decirlo, un poco iguales. Sin embargo, las exportaciones siempre superan a las importaciones. Ahora bien, primeramente, representando el color verde, las exportaciones inician para el año 2000 en 67.889 millones de dólares y para el año 2020 finalizan en 226.716 millones de dólares. Por el contrario, de color azul, las importaciones inician en el año 2000 en 62.423 millones de dólares y a lo largo de este periodo de 21 años finalizan en 186.896 millones de dólares. Si podemos ubicar en la gráfica que tenemos al lado de manera analítica, el periodo comprendido de estos 21 años, la balanza comercial ha tenido un saldo positivo, promediando un 6,17% de su balanza comercial. La formación bruta de capital fijo mide el valor de los activos fijos adquiridos o producidos en un periodo determinado, tanto para el sector público como para el sector privado. Este engloba tanto a empresas, familias y organismos estatales. Evidenciando la gráfica, podemos ver de que hay tres tendencias. La de color azul es la suma total del sector privado y del sector público. La de color gris identifica
el sector privado y la de color naranja identifica el sector público. Ahora bien, iniciando con el sector público, en ese periodo de 21 años, inicia con un valor de 410 millones de dólares y finaliza en un valor de 1.011 millones de dólares. El sector privado inicia con 684 millones de dólares y para el 2020 finaliza con un valor de 2.610 millones de dólares. Ahora bien, la formación bruta de capital fijo total inicia con un valor de 1.094 millones de dólares y finaliza con un valor de 3.621 millones de dólares. Podemos evidenciar de que la tendencia es ascendente de la formación bruta de capital fijo y que el sector más importante o preponderante que da mucho más valor a la adquisición de estos activos fijos en Tailandia es el sector privado. Ahora bien, ¿qué sucede con la cartera de crédito de este país? Pues la cartera crediticia de Tailandia concentra la mayor parte de su financiamiento en los servicios, situando el mayor pico en el 2019 con más de 81.000 millones de dólares. Y el año siguiente tuvo una fuerte caída, quedando en 31.618 millones de dólares. Seguidamente, tenemos el saldo en ingresos secundarios, el cual tiene su máxima expresión en el 2012, con más de 15.000 millones de dólares. Y por último, el saldo en ingresos primarios, resaltando en el año 2019 con más de 11.000 millones de dólares. En cuanto a la tasa de desempleo en Tailandia, esta ha venido en descenso desde el año 2000, iniciando con 3,6% hasta alcanzar un 0,7% en el año 2013. Sin embargo, en el siguiente periodo, es decir, de 2014 a 2020, experimenta un ligero ascenso de 0,8 a 1,7%, relacionado con datos de paro, cierre de fábricas y la crisis que afectó de manera negativa a industrias y el turismo en el último año. El empleo en Tailandia. Tailandia se encuentra en el puesto número 14 a nivel mundial de población activa, con 38.544 millones de individuos hasta el año 2020. A lo largo del periodo de estudio, se destaca que los sectores que han mantenido la mayor acumulación de personas empleadas han sido el sector agrícola y otros sectores como por ejemplo el turismo, dejando en minoría el sector manufacturero. La agricultura en Tailandia tiene una gran importancia económica en términos de producción, exportación y sobre todo de empleo, ya que para el año 2000 representó el 41,62% de la población ocupada y para el año 2020 representó un 30,64% del mismo. Continuando con el análisis de los datos, en las tablas que presentamos a continuación, podemos ver de manera más sintetizada cómo ha sido la evolución de las distintas variables en el periodo de estudio, específicamente en lo referido a los ponderados cada 5 años y las variaciones anuales totales. Cuando vemos la evolución del PIB por sectores, notamos que se ha mantenido con una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio, logrando casi duplicar su tamaño, el PIB real, y destacando que el sector terciario, el de servicios, ha sido el que más creció a lo largo del periodo, con un 104,80% de crecimiento. En la siguiente tabla, la de empleo según sectores económicos, podemos apreciar una tendencia creciente en todos los sectores excepto en el agrícola, que disminuyó un 14,20%. Al mismo tiempo, un progresivo aumento de la población activa que logró aumentar un 15,29% y una tendencia decreciente en la tasa de desempleo. La siguiente diapositiva, la balanza comercial, en la que también podemos apreciar una tendencia creciente tanto en importaciones como en exportaciones, que crecieron un 233,95% y un 199,40% respectivamente. También destacando un aumento en el comercio internacional de un 217,40%. Siguiente tabla, continuando con la formación bruta de capital, podemos observar que los activos se han mantenido con una tendencia creciente a lo largo del periodo de estudio, manifestando una variación favorable tanto en el sector público como en el privado.
creciendo un 133,61% y un 291,84% respectivamente. Para concluir, podemos decir que en lo que respecta a crecimiento económico, la economía tailandesa es una economía estable y con un amplio potencial de crecimiento. Esto se puede evidenciar al observar los datos presentados, pues salvo por periodos donde existieron coyunturas económicas, como lo fue la crisis financiera en el 2008 o la crisis política interna del 2012 al 2017 y la pandemia en el 2020, que de alguna forma cesaron o disminuyeron el crecimiento en estos periodos, pero a lo largo del resto del periodo se mantuvo estable. Y es por esto que destacamos que la economía tailandesa para los próximos años se mantendrá con un crecimiento y formando un papel protagónico entre las principales economías del sudeste asiático. Sin más nada que decir, esta fue toda nuestra presentación.